realmente se comprometen a cumplir con este o se hace necesario tener que ir a una corte juzgado para obligar a las partes? Bueno, yo solo he tenido en toda mi experiencia de muchos años como mediador un caso en donde tuvimos que hacer eso. Y esto porque pues estábamos tratando con grupos ubicados en diferentes partes del mundo, desde Australia, Bélgica, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Se trataba de un caso de violación de patentes y tuvimos que conducir la mediación por teléfono. Nos enfrascamos en largas conferencias telefónicas de muchas horas entre las partes que vivían en diferentes rincones de la Tierra. Cuando el acuerdo final se logró y se los leía a todos por teléfono, se tradujo simultáneamente al francés, inglés, australiano e inglés británico. El acuerdo se concretó dándose todos la mano por la vía electrónica. Todos acordamos que los abogados formularían enseguida un documento de acuerdo formal consistente con el acuerdo verbal telefónico. Por supuesto, cuando las cosas se les pasan a los abogados, por alguna razón estos tratan de complicarle la vida a todos, tratando de sacar más para sus clientes. Por lo que acabé yo elaborando dicho documento y enviándolo a las cortes y juzgados de todas las partes involucradas. Y por cierto, en algunos casos se apeló, pero la resolución se sostuvo. Esto es lo que tiende a pasar cuando no hay contacto directo cara a cara para ventilar un problema. Si hubiéramos tenido video digital interactivo, nos pudiéramos haber visto las caras electrónicamente y el resultado hubiera sido distinto. Señor juez McHugh, en este caso, en el que se tuvo que resolver la disputa en una corte para poder obligar a las partes, en este caso tuvo que enviar el acuerdo a varias cortes. ¿Fueron los jueces simpatizantes con el proceso de mediación que se utilizó? Bueno, definitivamente que sí, y hoy en día y es mucho más común a nivel internacional, pero nunca era así. Cuando primero comencé a aplicar el concepto de mediación, lo hice en realidad por necesidad. En 1970, cuando primero fui nombrado juez, el volumen de casos era tan excesivo que realmente no había capacidad para tramitar los casos civiles sencillos. Pasaban años para que llegaran a ser atendidos. Y no había quien atendiera estos casos civiles sencillos. Yo sentí que todo eso estaba mal y traté de hacer lo posible para acelerar las cosas y darle lugar a estos litigantes. Pero entonces descubrí que todo lo que hacían era cuestionar aspectos inconsecuentes de sus conflictos en la etapa inicial de alegatos, por lo que me encontré muchas veces de mediador de disputas entre abogados, pues ellos mismos venían alargando sus propios casos. Pero me di cuenta que de esta manera estaba también condicionando a los abogados y a las partes, pues frecuentemente los presionaba a que cooperaran para mediar las disputas procesales. Entonces me pregunté, ¿por qué no hacerlo más formalmente? Entonces comencé a obligar abiertamente a los abogados y a las partes a realizar sesiones de mediación formales, y los resultados fueron extraordinarios. En un lapso de 3 años pudimos limpiar los rezagos de los casos civiles y otros jueces comenzaron a consultar cómo podían también promover la mediación para fomentar arreglos extrajudiciales. No tardó mucho tiempo en que se iniciaron programas de fomento de métodos alternos de resolución de conflicto en California y después de en todo Estados Unidos a medida que se corrió la voz. Claramente los jueces son los beneficiados del proceso de mediación porque les permite atender solo aquellos casos que podrán resolverse únicamente con el ejercicio de una decisión de autoridad. Nuestra audiencia de hoy es internacional, con participantes
por todo el continente americano, en los Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica. ¿Usted piensa que el proceso de mediación es especialmente eficaz en conflictos de tipo internacional? No hay duda de ello, porque este es el objetivo final de la verdadera mediación: resolver conflictos entre miembros de diferentes culturas sin el uso de la fuerza. Y esto exige el intercambio de ideas y percepciones de lo que son los hechos y elementos reales del conflicto. El proceso permite darle cabida a las diferentes diferencias culturales, políticas, religiosas y económicas de todas las partes. Un mediador o un grupo de mediadores pueden identificar lo que pudieran parecer ideas en conflicto y generar con profesionalismo un entendimiento de consenso de lo que realmente es la esencia del problema. En alguna ocasión tuve un caso que involucró varias comunidades indígenas, incluyendo la nación Navajo, la Hopi y el gobierno federal de Estados Unidos, que es esencialmente una disputa internacional. Pudimos lograr que todas se sentaran en una mesa de negociación, ir a visitar algunos lugares de conflicto, dialogando con mente y corazón abierto sobre los problemas de acuerdo a la perspectiva de cada quien, resolviendo con eficacia el conflicto. Yo estoy seguro que la fuerza de la mediación se aceptará cada vez más a nivel internacional. A nivel personal, ¿usted ha encontrado como mediador satisfacción para usted? Bueno, yo he hecho muchas cosas durante mi vida. Yo comencé como ingeniero y científico. He sido afortunado. Yo siempre he tenido suerte con oportunidades y experiencias. Yo nunca hubiera imaginado, nunca, la satisfacción que he obtenido de mis servicios en programas de mediación. Yo estoy seguro que otros mediadores dirán, lo mismo que yo, y que esto, se reconocerá. Si se le pidiera que dijera en 2 minutos a las partes en un proceso de mediación algo clave para resolver su conflicto, ¿qué diría usted? Bueno, yo les aconsejaría que evaluaran detalladamente su percepción del daño que les ha causado la otra parte en el conflicto, que analicen si tuvieron algo que ver en crear la situación conflictiva que ahora les ha generado daño. Les sugeriría que de inmediato consideren usar algún proceso de consenso para buscar un arreglo, en lugar de recurrir al costoso y demorado proceso formal de litigio, que nunca en realidad les producirá una solución completa y satisfactoria a su problema. Ustedes tienen a la mano, en su propia percepción del problema, la llave para la solución del conflicto. Y lo único que necesitan hacer es tomar la iniciativa e invitar a la otra parte a un proceso de conciliación y mediación. Señor juez McHugh, muchas gracias por sus sabios consejos que son resultado de muchos años de experiencia. Ha sido un gran placer. Bueno, gracias, señor Page. Es usted muy amable. Yo siempre trato de buscar contribuir y nunca me rindo. Por esto es usted un gran mediador. Gracias, señor juez McHugh. Ahora vamos a tener nuestra segunda sesión de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta nos llega por fax de la Universidad Estatal a Distancia de San José, Costa Rica. Y la pregunta es, ¿cómo hacer para obtener mediación para un caso a través de una agencia? ¿Cuánto costaría? Gracias. Simplemente se puede contactar a la agencia CAMCA, que es el Centro para Arbitraje Comercial y Mediación Comercial de las Américas, que es un programa conjunto de la Asociación Americana de Arbitraje con
el Centro Internacional de British Columbia, el Centro de Arbitraje de Quebec, Canadá, y por supuesto de la Cámara de Comercio de México, de Ciudad de México. Hay varios paneles de mediadores y también de árbitros, pero de mediadores principalmente, que han sido designados por las agencias que están dedicadas a las disputas internacionales en el hemisferio occidental. Pueden ustedes también buscar la asistencia del Centro de las Cruces de US Mexico Conflict Resolution y otras agencias. Hay muchas agencias nuevas también en Argentina que se han formado precisamente para promover los servicios de mediación, y también hay algunas en Estados Unidos. Simplemente lo que hay que hacer es ponerse en contacto con una de ellas. Cualquiera de las partes lo puede hacer, y ellos tienen personal formado, capacitado, que va a ayudarle a las partes, que les dará información y los educará en el proceso. Juez McHugh, yo sé que usted también ha ofrecido servicios privados, privadamente. Hay algunos que podamos mencionar. Sí, hay una serie de jueces jubilados que han reconocido esta necesidad y están dispuestos a utilizar su destreza, sus técnicas, para poder ponerlas al servicio de los programas de mediación y de arbitraje. Y parece que es una tendencia que se está viendo cada vez más ahora, porque la legislación lo está pidiendo, y porque ellos se han visto obligados a jubilarse, o que ven que esta es han visto que han tenido tanta experiencia en este campo, y entonces les gusta ser útiles y ser productivos. Muchos jueces jubilados están dedicándose a esta práctica, y parece ser una nueva tendencia en lo que se llama una carrera profesional para los jueces incluso. Ahora nuestra pregunta llega del Centro de las Cruces de resolución de conflictos entre Estados Unidos y México. Esta llamada nos llega de Nancy Redskin. Buenos días. Tengo una pregunta para el juez McHugh. ¿Es necesario ser abogado o miembro del Colegio de Abogados para ser mediador? Bueno, como entiendo la pregunta, si es que realmente se requiere ser abogado o juez para ser un buen mediador. Y mi respuesta es absolutamente no. Cuando lo vemos en tiempos bíblicos, el primer mediador fue Salomón, el rey Salomón, en esa disputa donde él desarrolló una regla que se conoce ahora, está tan presente en las mentes de las personas. ¿Cómo puedo hacer para resolver este problema? Bueno, tal vez dividir esta criatura, ¿verdad?, para que esta mujer esté feliz. Cuando vino la mujer ante el rey Salomón con ese niño, ¿verdad? Lo que hay que hacer es escuchar bien, con mucha atención, evaluar y aplicar inteligencia normal y un juicio sano, un juicio sentido común, y ver dónde está realmente el conflicto, dónde radica el conflicto, y entonces si uno tiene estas cualidades, puede ser un mediador. No es necesario tener un título en derecho o ser un juez. ¿Qué piensa usted, señor juez Brennan? Bueno, en Nuevo México tenemos un comité de resolución de disputas que lo estableció el Colegio de Abogados. Y una de nuestras primeras preguntas era, bueno, ¿y quiénes han de pertenecer a este comité? Y algunos miembros consideraron que solamente debían ser abogados porque era un asunto del Colegio de Abogados. Pero cuando comenzamos a observar la mediación en la comunidad, nos dimos cuenta que había ya mediadores en la comunidad que no tenían ninguna educación formal en derecho, pero que eran excelentes mediadores, y así decidimos incorporarlos a nuestro comité para poder abarcar este concepto de la mediación mucho más universalmente. Y entonces en realidad los abogados sí participan en esto, y muchos abogados sí hacen un trabajo excelente, pero no es necesario serlo. Nuestra pregunta nos viene ahora de Panamá. Adelante, Panamá. Buenos días. Todo mediador ofrece opinión sobre un conflicto de acuerdo a su contexto y su experiencia. ¿Cómo seleccionar un mediador neutral que garantice una opinión imparcial y justa? Gracias. Señor Cooper, ¿cómo se selecciona un árbitro neutral o un mediador neutral? Nosotros seleccionamos a los mediadores en base a
al tema de la disputa. Nosotros creemos, de hecho, que aunque no se necesita ser abogado, y de hecho muchos mediadores no son abogados ni licenciados en Derecho, y estoy de acuerdo con lo que han dicho los señores jueces, sí creo que la experiencia, la formación es esencial para este proceso. Algo que ayuda a agilitar el proceso es precisamente la experiencia que se tenga en el tema en particular, la experiencia que tenga el mediador en el tema de la disputa. Así que nosotros, por lo general, sugerimos que el mediador entienda cuál es el problema de las partes para que pueda entender muy rápidamente el mediador de qué se trata el problema, cuál es la raíz del problema. La siguiente pregunta nos llega en vivo de Córdoba, Argentina. Buenas tardes. Quisiéramos saber, partiendo de que el Estado ejerce la potestad pública, dictando actos administrativos e interpretando normas y principios del derecho administrativo, si es posible la mediación cuando el Estado es demandado en juicio. Judge McHugh, I'm going to direct this question to you and your McHugh, le pedimos que usted nos hable de su experiencia con el gobierno federal de Estados Unidos. ¿Cuáles son los antecedentes en cuanto a aceptar el gobierno la mediación? Esa es una pregunta fascinante y le agradezco muchísimo por su pregunta, porque realmente ayuda a aclarar el papel de las agencias públicas y del gobierno mismo y cuando estos mismos son partes de la disputa. A principios de los años 70, en las Cortes Federales, cuando surgió la necesidad de la mediación y de los métodos alternos de resolución de disputas, se creó. Entonces hubo una serie de litigantes, número bastante importante, en que estaban el gobierno involucrado y las ciudades y los gobiernos de las ciudades, o sea, entonces el gobierno de Estados Unidos estaba representada por la oficina del fiscal general y por supuesto la política oficial cuando se inició el proceso de la alternativa de utilizar el proceso de mediación fue no participar. Entonces el fiscal emitió un fallo diciendo que los fiscales no tendrían que participar en estos programas de resolución alternativa de disputas y que tenía que bajo ninguna circunstancia eso se iba a aceptar, y entonces se pusieron en contra, muy rotundamente en contra, y en una relación especial podemos decir que no se debe pedir que se trance para llegar a una resolución por consenso con los adversarios. Esa postura oficial siguió durante los años 70, permaneció, y poco a poco, dada la necesidad de resolver una gran cantidad de casos federales donde el gobierno era demandado y las agencias eran demandadas, entonces, por ejemplo, teníamos el acta para el medio ambiente, para los casos de desechos tóxicos y peligrosos, y entonces, por supuesto, el gobierno se vio demandado en casos de naturaleza civil muy numerosos, y entonces las cortes, los tribunales no podían ser juez y parte. Entonces se ensayaron estos métodos alternativos, y entonces el fiscal general de Estados Unidos recientemente ha nombrado un fiscal general suplente o encargado que está encargado de la sección de ADR, de métodos de resolución de disputas alternos. Y de esta manera también ha habido, por ejemplo, la disputa internacional entre el Estado de los Navajos, de los indios navajos, y el gobierno de Estados Unidos. Así que al comienzo hubo una gran resistencia, pero actualmente el Departamento de Justicia, el Ministerio de Justicia, ha adoptado este método. Es muy interesante la evolución de este proceso. Bueno, actualmente, para seguir el comentario que hace el juez, hoy día todos los departamentos federales tienen un ejecutivo que está encargado de estos ADR, así que el gobierno
y las agencias están participando cada día en alguna forma de resolución alternativa de disputas, el ADR. La legislatura se ve cada vez más favorable a esto, y entonces está incluso contemplando requerir que la gente busque primero arbitraje y mediación antes de buscar seguir un juicio en los tribunales. Así que el gobierno sí está finalmente dándose cuenta de la utilidad de estos medios disponibles para el público. Ahora nos viene una pregunta de Brasil, de Río de Janeiro, KTV. Adelante. Muchas buenas tardes. Por favor, ¿qué entrenamiento se puede dar a una persona que va a actuar como mediador profesional y hasta qué punto sus características innatas son más importantes que este entrenamiento formal? Gracias. Voy a dividir esa pregunta en dos partes. La primera parte en cuanto a la capacitación formal, se la vamos a dar al señor Cooper, y al juez McHugh quisiera pedirle qué hacemos, qué se puede decir sobre el ser mediador nato. Bueno, los primeros mediadores nunca fueron entrenados, así que supongo que debe ser una cualidad nata que hay que tener. Casi todo el mundo puede beneficiarse de una capacitación o formación como mediador, y toda persona que se cree mediador puede mejorar su destreza a través de la práctica y del entrenamiento de una forma sistemática y organizada. Yo creo que en cuanto a mi agencia en particular, se ha hecho mucho durante los últimos 15 años para desarrollar la capacitación en mediación que en ninguna otra parte del mundo. Así que nosotros hemos encontrado que al final de una capacitación de 3, 4, 5 días, la gente sí ha mejorado sus destrezas y sus técnicas de mediación. Por supuesto, nada se puede acercar realmente, nada reemplaza la experiencia práctica, ni siquiera la dramatización en clase, ni los comentarios. Mire, los comentarios de los guías, de los mentores, de los profesores y maestros son muy importantes, pero nada realmente reemplaza la experiencia que tiene la gente que conduce los procesos de mediación y que sirve de árbitro y de mediador entre las partes cuando se trata de verdaderas disputas, no solamente disputas en cuanto a derechos, sino todo el contenido emocional de personalidades que hay que manejar cuando se está en ese papel, que no tiene nada que ver realmente con el entrenamiento y la formación, porque cuando uno lo está haciendo en la práctica, realmente tiene que poner en práctica todas sus destrezas y técnicas de comunicación, lo que se podría llamar las sutilezas del aprendizaje que da de la experiencia, el conocimiento que da la experiencia. Ahora, la Asociación Americana ofrece este tipo de cursos. ¿Cree usted que la Asociación Americana de Arbitraje, tal vez con la ITC o con el Centro de US-Mexico Conflict Resolution, tal vez puedan ofrecer entrenamiento fuera de Estados Unidos? ¿Le parece a usted? Sí. Y de hecho, junto con el apoyo que tenemos de este centro de las cruces de Nancy Oretskin de US-Mexico, Conflict Resolution Center, hemos conducido ya 2 tipos de seminarios para este tipo de educación. Bueno, ¿y qué le parece acerca de lo que es la habilidad nata? Yo no sé si la gente nace para ser mediadores. Yo creo que la gente que tiene una inteligencia mediana puede convertirse en mediadores, pienso yo. Así que, y con el proceso constante, bueno, y yo creo que es un entrenamiento tanto formal como informal, experiencia en el trabajo, la paciencia y la sensibilidad para apreciar las ideas que se están comunicando y entender lo que la gente dice. Y, por supuesto, poder dejar a un lado el ego personal para poder llegar a un compromiso, a transar y llegar a un convenio y hacer que las partes se avengan a una solución. Yo creo que la capacitación, la educación son esenciales para que una persona pueda ser un buen mediador. Y la práctica. Esta pregunta nos llega de Bolivia.
Cochabamba, adelante. Buenos días. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Cuál sería la fuerza coercitiva que obligue el cumplimiento de la solución que se diera mediante la mediación? Mr. Cooper, you want to address? What makes it cohesive? Por supuesto, creo que uno de los jueces puede hacer un comentario. Lo que nosotros vemos es que como la mediación nos lleva a una resolución aceptable, mutuamente aceptable entre las partes, por este proceso de mediación, las partes siempre cumplen con los arreglos convenidos en el proceso de mediación, porque ellos han tenido una participación activa en crear y en llegar a ese acuerdo. Cuando las personas participan a nivel personal creando algo, entonces lo más probable es que ellos se sientan obligados a cumplir con el resultado final. En la mayoría de los casos, en los distritos donde yo he trabajado, ese resultado es tan obligatorio legalmente como lo es cualquier contrato. Una última pregunta, y esta nos llega en vivo de La Paz, Baja California Sur. Adelante. Sí, gracias. La pregunta es, ¿qué cláusulas de mediación tiene el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y qué resultados ha tenido? Gracias. Mr. Cooper, do you want to take that one, or would you like me to address it? Hay dos, me parece que hay dos. Trataré de hacerlo rápidamente para que usted tenga tiempo de comentar. Hay dos secciones básicas en el TLC. La primera es disputas intergubernamentales y que son muy formales, y creo que le voy a dar ahora la palabra a usted. Y la otra es la sección 2022 del acuerdo del TLC, que pide que todos los gobiernos participantes promuevan los mecanismos privados de ADR. Thank you for your excellent questions, but gracias por sus excelentes preguntas, pero ya no tenemos tiempo. Gracias, señor Brennan, Cooper y McHugh. Le esperamos que hayan aprovechado esta videoconferencia y que ustedes hayan disfrutado y aprendido de estas interesantes exposiciones sobre mediación. Les invitamos a participar en octubre 10 en nuestro próximo programa sobre las estrategias para competitividad global, y la que se titula El manejo de la productividad y la salud, nuevos enfoques y tecnologías. Esperamos que todos ustedes participen en la serie de 1997 que ofrecerá el International Training Center, que incluirá 2 programas sobre el uso de métodos alternativos para resolución de disputa y diplomacia comercial en las disputas internacionales. Si desean más información sobre nuestras videoconferencias, consulte el manual del participante, donde encontrará las fechas y los temas específicos de los programas que restan para este año del 96. Y si para el año próximo están interesados en asistir a nuestras videoconferencias o participar en nuestras sesiones de capacitación, por favor pónganse en contacto con este centro por carta, por teléfono o vía fax. A nombre de todos los que colaboramos con el International Training Center, les agradecemos muchísimo por su participación, su interés y su paciencia en el programa de hoy. Muchísimas gracias y los vemos pronto.